así va a ser. Ahí está bien. Sí. Sí, ¿Sí ve? sí, ahí está. Así, bueno. Nuestro mensaje de hoy está centrado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Es segunda de Timoteo 4, 3, 4. Y dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Lo voy a leer nuevamente, es segunda de Timoteo 4, 3 y 4, para que estén ahí en el pasaje y lo estén leyendo. Dice nuevamente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El pasaje está en una carta que es una de las cartas pastorales, así es como se llama, epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque es una carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Es la segunda carta, de hecho, que le escribe a Timoteo. Y en sus dos cartas lo que hace el apóstol Pablo es darle consejos a Timoteo de cómo ser pastor en las iglesias. Timoteo era un joven relativamente, los estudiosos dicen que estaba en sus entre 30 y 40 años de edad, pero para llevar toda la iglesia, pues se le consideraba como joven en el sentido de experiencia. Entonces Pablo lo que hace es escribir estas dos cartas, con la intención de que fueran leídas no solamente por Timoteo, sino por la iglesia de Éfeso. Era la ciudad donde Timoteo estaba pastoreando, a los efesios. ¿Para qué? Pues para que la gente también supiera cómo se deberían de hacer las cosas, cómo deberían de tratar a Timoteo, cómo Timoteo debería tratarlos, y que no hubiera problema en lo que pues Timoteo estaba haciendo con la gente. Que no se enojaran, que no se molestaran, y pues que hubiera armonía. Dentro de las cosas que le dice, llegamos a esta segunda carta, en el capítulo 4, si ustedes leen ahí, en la versión de Reina Valera, al principio en el capítulo 4 le da un título, y el título es Predica la palabra. Entonces nuestro tema de hoy está centrado en la palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que tiene que predicar la palabra. Y si leen los versículos anteriores a lo que leímos, le está diciendo a Timoteo algo muy importante, porque le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí lo pueden leer? Sí. Están ahí. Es el capítulo 4, los primeros 2 versículos. Dice: te encarezco delante del Señor. Esta usualmente es un pasaje que se le predicaría a pastores. Pero el mismo apóstol Pablo la dedicó a la iglesia. Así que tenemos que entender esta parte. Porque la responsabilidad del pastor, dice, es predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo se lo pide y dice: te lo pido delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará vivos y muertos. Es decir, el juez de jueces, Dios de Dios, Señor de señores, te va a juzgar si no predicas las cosas bien. Esto es un mandato que le da pues al pastor, a Timoteo, que prediques la palabra. Y le dice, fíjense bien lo que dice: a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí lo leen ahí? Versículo 2. Sí. Que prediques la palabra, que instes. Instar es insistir, es pues enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué difícil tarea. Porque le está diciendo: no importa que lo consideres no prudente, tienes que hablar. Cuando sea prudente, hablas. Cuando no sea prudente, hablas. No importa. Y tienes que hacerlo redarguyendo. Eso es regañando, ¿eh? Redarguir es una forma de decir regañar. Es como confrontar. Pero fíjense cómo dice: redarguye, reprende. ¿Qué es reprender? Pues sí, es regañar. Sí, llamar la atención. Llamar la atención. Redarguye, reprende y exhorta. Exhorta incluye invitar, animar,
consolar, todo eso incluye exhortar, con toda paciencia y doctrina. O sea, paciencia significa tolerar los conflictos. Y doctrina es no con tu palabra, con la Biblia. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué es que tienes que redarguir? ¿Y por qué es que tienes que reprender? ¿Y por qué es que tienes que ser paciente? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjense cómo lo plantea ahí. No sufrirán la sana doctrina. Vendrá el tiempo. ¿Qué significa? Pues que tal vez hubo un tiempo en el que cuando se predicaba la palabra la gente lo recibía de agrado, con agrado, y después lo ponía en práctica. Pero conforme pasa el tiempo, ya no soportan la sana doctrina. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo y vamos conociendo más de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va confrontando, nos va mostrando la perfección de Dios y nuestra imperfección. Y a los que somos hijos de Dios nos pide que seamos santos. Por lo tanto, que vayamos cambiando, que vayamos dejando al viejo hombre. Vamos a hacer aquí esa enseñanza de lo que es el viejo y el nuevo hombre. El viejo hombre dice que estaba viciado, está escrito también aquí en Efesios, que el viejo hombre estaba viciado con las costumbres del mundo que tenía antes. Pero cuando llega Cristo a su vida todo es nuevo. Y cuando llega Cristo a la vida es como en la etapa de enamoramiento, en un noviazgo. Cuando uno se siente enamorado, todo está bonito, todo es color de rosa, todo es miel sobre hojuelas, todo es bonito. Pero conforme va pasando el tiempo, las cosas dejan de ser bonitas para pasar a ser complicadas. Y más complicadas. Y más complicadas. Y conforme los conflictos llegan, pasan dos cosas. O se fortalece el amor y surge el verdadero amor y no enamoramiento, o la gente se separa. ¿Por qué? Porque ya no soportan estar juntos. Bueno, algo similar pasa con nuestra relación con Dios. Cuando empezamos y recibimos la palabra y la salvación, estamos en nuestro primer amor, como lo llama la Biblia. Todo es bonito, todo es hermoso, vemos las maravillas de Dios casi día a día y somos muy sensibles a ellas. Y queremos comernos la Biblia y queremos hablarle al mundo. Y eso está bien, pero conforme va pasando el tiempo y nos va confrontando más, entonces surge lo que Pablo dice, que es que en mi cuerpo vive dos esencias. Ahora que estoy en Cristo, está en Romanos 7, dice que vive la esencia del pecado y la esencia de Dios. Pablo dice, es que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que aborrezco, eso termino haciendo. Entonces dice Pablo, encuentro esta ley, que en mi cuerpo aún reina el pecado. Y en mi mente yo ya soy salvo y quiero hacer la voluntad de Dios, pero la carne me guía al otro lado. La naturaleza pecaminosa me guía a hacer lo que no quiero hacer. Por eso dice, termino haciendo lo que aborrezco y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me podrá salvar? Y luego dice, pues Jesucristo, que vino al mundo y me da salvación. En Él sé que soy perdonado, pero ahora mi responsabilidad es dejar de hacer lo malo. Y matar, dicen, por el Espíritu, matar al pecado, matar al hombre que está pecando, matar a la carne. Por el Espíritu, no por nuestras propias fuerzas. Es decir, conociendo que somos salvos y que en esa salvación, pues estamos siendo un nuevo hombre. El problema es cuando no nos conviene la voluntad de Dios. Entonces llega el tiempo en el que no soportamos la sana doctrina. Cuando llega algo que nos toca una fibra de debilidad de nuestra carne, es tiempo cuando no soportamos la sana doctrina y nos desviamos. Y luego dice,
que llegará ese tiempo. Aquí está haciendo como una especie de profecía. ¿Por qué? Porque está hablando de tiempos futuros a Pablo. Yo lo estoy trayendo a la vida personal de un creyente. Pero Pablo también lo habla en la generalidad. La gente no soportará que le hablen de la palabra de Dios. La gente dice, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjense el contraste que hay. A Timoteo le dice, tú tienes que hablar en todo momento, sea prudente o no. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Y tienes que redarguir y tienes que reprender, o sea, tienes que confrontar, tienes que regañar, tienes que exhortar. Y tienes que ser paciente. Y tienes que usar la Biblia. Pero la gente buscará maestros que no hagan eso. Buscará maestros que les enseñen lo que les conviene oír. O lo que quieren oír. O lo que les conviene para hacer su voluntad. Por ejemplo, actualmente lo estamos viendo a nivel general, a nivel mundial en la iglesia. ¿Saben qué está pasando? Hay congregaciones donde el pastor es gay o pastora lesbiana y justifican diciendo que Dios es amor. Justifican con pasajes como, por ejemplo, no sé si hayan leído alguna vez la historia de David y Jonatán, era el hijo del rey Saúl. Era un general, era un guerrero y era el mejor amigo de David, del rey David. Y la Biblia nos muestra la amistad entre ellos dos, diciendo se amaban tanto. Y dice, David amaba tanto a Jonatán que aún el amor por las mujeres era menor que el amor que tenía por su amigo. Hace ese tipo de expresiones. Entonces, como utiliza expresiones hebraicas, hebraísmos, así se les llama, son como expresiones, utiliza expresiones así de lo amaba con amor de amores, ¿no? Algo así. Eso significa, pues, que era su amigo entrañable. E incluso hay una conversación donde está David y Jonatán, y David le dice que mi simiente y tu simiente, que entre tu simiente y mi simiente siempre esté Dios. Es decir, entre tus hijos y mis hijos, que Dios siempre los una. Nosotros somos amigos, que nuestros hijos sean tan amigos como nosotros. Y ya utiliza ese tipo de expresiones. Traído entonces a la actualidad, cuando la gente que tiene tendencias homosexuales quiere creer en Cristo, pero no dejar la homosexualidad, utiliza pasajes como ese para decir, David seguramente era homosexual o bisexual. ¿Y dónde está el problema? Entonces yo puedo hacerlo también. Y cuando ven pasajes directos que dicen, que confrontan y dicen a Dios no le agrada a los que se echan con varones o los que son afeminados, dicen no, pero eso ya quedó atrás en la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia todos son aceptados. Y dicen verdades a medias. ¿Por qué? Porque es verdad, todos son aceptados delante de Dios, pero el pecado no es aceptado. Y aquel que realmente conoce a Dios, el Espíritu Santo entra y lo transforma y deja atrás el pecado, sea cual sea. Ese es un ejemplo, el de la homosexualidad, pero puede ser la mentira o el fraude o robo o asesinato o ira o qué sé yo, cualquiera. Y la gente dice, amontonarán maestros, porque dice, teniendo comezón de oír. ¿Qué es eso de tener comezón de oír? Eso de tener comezón de oír es una expresión y significa que la gente necesita de Dios. Quiere oír algo que le reconforte. Pero la verdad de la sana doctrina muchas veces no te reconforta, sino que te confronta. ¿Sí? No te reconforta, te confronta. Te pone enfrente y te dice, este es Dios, este eres tú. ¿Te pareces? No. Entonces tienes que parecerte, cambia. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Aquello que llevas haciendo por años. Pues deja de hacerlo. No es fácil. Estoy acostumbrado, es cómodo, me gusta. Son hábitos. Son hábitos.
pero tienes que dejarlo. Desde lo más simple, como fumar, por ejemplo, hasta lo más difícil, como el trato con los demás, el perdón, no guardar rencor, el ser paciente, el tener templanza, el ser manso, no menso, solo manso. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Es lo que nos pide la palabra, pero dice, la gente tiene ganas de ser reconfortada y de escuchar lo que quiere oír. Entonces llega aquella persona que te dice lo que quieres oír o lo que te conviene y dices, este está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque me conviene. Y entonces es cuando alguien que está predicando la palabra dice, no, pues tú estás mal porque el otro me dijo que Dios es amor. No me exige. Y no me está exigiendo nada. Porque tú me dices que soy pecador y que debo dejar mi pecado. Eso no es Dios. Porque tú me dices que Dios se enoja porque yo sigo haciendo si Dios ya me salvó. Y el otro me dijo que Dios ya me salvó y que soy libre de ser. Que ya Jesús lo pagó por mí. Lo que nos enseña la palabra es que tenemos que estar apegados a la sana doctrina. Que tenemos que ser apegados a la sana doctrina. Pero ¿cuál es? O sea, fíjense, dice sana doctrina. Doctrina es enseñanza. Sana quiere decir que nos lleva por buen camino, que no está enferma, que no está corrupta, que nos lleva por el buen camino. ¿Cómo reconocer la sana doctrina? Que es el título del mensaje. Es vivir en la sana doctrina, cómo reconocerla y permanecer en ella. Vivir sólidos en la sana doctrina, cómo reconocerla y permanecer en ella. Primero, ¿cómo reconoces la sana doctrina? Lo tienes que leer. Hay una parte en Hechos donde el apóstol está predicando en una ciudad que se llama Berea. Y esos de Berea ya conocían la palabra. Y estaba Pablo y ellos dice que leían las escrituras para ver si era cierto lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene la responsabilidad de leer y de ver y de verificar lo que me está diciendo si concuerda o no concuerda. ¿Cómo lo sabemos? Aparte de eso, es que tenemos al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos guía a todo entendimiento, al entendimiento verdadero. Entonces, escuchamos palabra. Primero vamos con la idea de la palabra de Dios sí me va a reconfortar, pero me va a enseñar y me va a confrontar también y me va a decir qué es lo que debo cambiar y cómo cambiarlo. ¿Sí? Eso está en 2 Timoteo 4:16, donde nos dice, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Esto es para reconocer la sana doctrina. Nos enseña, nos redarguye, es decir, nos confronta. Luego dice, nos instruye, ¿sí? Nos dice cómo hacer las cosas en justicia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios. Primero es 1 Timoteo 4:16. Así la reconocemos. Tenemos que tener la responsabilidad de aprender a leer la Biblia. De aprender a leerla. No nada más de sacarla y abrirla y poner el dedo y, pues esto es la verdad. De aprender a leerla en sus contextos, entender lo que se está diciendo, para poder extraer el mensaje y luego comparar lo que está diciendo la persona que sea que nos esté enseñando, el maestro que nos esté enseñando, y decir, sí tiene razón o no tiene razón. ¿Cómo reconocerla? Bueno, en Tito, que es otra carta pastoral, también nos dice cómo. Tito 2, está justo después. Tito 2, a partir del versículo 1, dice, enseñanza de la sana doctrina. Así es el Tito. Dice, pero tú habla, otra vez es un mensaje a un pastor, ¿ok? Ese es Tito, es otro pastor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y inmediatamente después le dice, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.
Cuando habla de ancianos, está hablando de la gente mayor, de los varones, de los líderes de familias, de casas, en general, los hombres mayores. ¿Ok? Sí. Luego, que las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjense, a los hombres, ¿por qué les está diciendo? Porque la gente hace lo contrario. Es decir, la doctrina que no, o el comportamiento que no va conforme a la sana doctrina, implica que los hombres no son sobrios, no son serios, no son prudentes, no tienen fe, no son amorosos y no son pacientes. ¿Se dan cuenta? La sana doctrina implica nada más las características de hombres y mujeres, que en general es para todos, ¿ok? Dice, sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Ser sobrio es no ser ebrio. Ser sobrio significa que estás en tus cabales, que piensas, que eres objetivo, que razonas, que encuentras lógica, que le das seriedad a lo que tiene seriedad, que eres una persona cabal, ¿sí? Eso es sobriedad. Serios. No significa que no puedas sonreír, no significa que no puedas hacer bromas. Seriedad es darle la responsabilidad que merecen las cosas, ¿sí? Conforme a la sobriedad, conforme a la palabra de Dios. Prudente. Prudente es un sinónimo de decir sabio. Una persona prudente es una persona sabia, que sabe actuar como se debe actuar en los momentos en los que debe de hacerse. Sanos en la fe. ¿Qué significa eso de sano en la fe? Que busca entender el completo o lo que es el grupo de enseñanzas bíblicas y creerlas y seguirlas. Sano en la fe. En el amor. Que ama, que sabe amar. No como actualmente se comprende el amor. El amor es sobreprotector en la actualidad. O sobreprotector o consentidor. Ese no es amor. El amor es el que da y guía para el bien. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? No nos quitó los problemas. Nos permite estar en ellos, pero nos guía y nos enseña cómo enfrentar los problemas. Tampoco nos consiente de más. Nos cuida, nos protege, es amoroso con nosotros, pero no nos consiente para que no nos sintamos más después. Ese es amor. Nos guía, nos vuelve rectos, nos hace personas íntegras, nos hace personas a la imagen de Cristo. Una persona que es sana en el amor entiende eso con sus familiares y con la gente en general. Y dice, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Una persona que vive conforme a la sana doctrina es paciente, trabaja, se esfuerza, persevera. Esas son 3 características de ser paciente. Trabaja, se esfuerza, persevera hasta lograr objetivos. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Por qué? Porque la gente de ese entonces, las mujeres no eran reverentes en su porte. ¿Qué significa que no eran reverentes en el porte? Pues probablemente que andaban coqueteando con todo el mundo. No eran reverentes. No calumniadoras. Otra palabra para calumniadoras, chismosas. No calumniadoras. No esclavas del vino, borrachas, sino maestras del bien. Maestra significa que enseña con ejemplo. Con su vida enseña a hacer el bien. Y luego dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese último versículo 8 resume lo que es vivir en sana doctrina. Dice, palabra sana e irreprochable. Que lo que sea que salga de nuestra boca sea sano y que no se pueda reprochar.
que sea irreprensible. Y ojo, no es perfección como Dios, sino irreprensible. Es decir, no se puede decir nada a una persona que ha siempre mostrado un buen testimonio. ¿O qué le dirían a una persona que nunca dice groserías, no te ofende, siempre procura hacer las cosas justas? Tal vez se llegue a equivocar en alguna situación, pero la mayor parte de su testimonio es irreprensible. Esa persona vive en sana doctrina. Sí. Definitivamente. Sí, claro. Así es como se vive la sana doctrina. ¿Cómo entonces encontramos esa sana doctrina? Porque es lo que nos va a ir transformando. Es la palabra que nos va a ir confrontando. Es la palabra que nos va a ir diciendo cómo ser más como Dios. Aquella palabra que nos va a incomodar a veces. Aquella palabra que también nos va a consolar en muchas ocasiones. Y que nos va a guiar al amor y a la perfección de Dios. Otra forma de reconocerla está en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8 así. Es una forma de reconocer que lo que estamos haciendo es correcto. En esto pensad, así se titula en la Reina Valera. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es entonces? Esto lo tenemos que pasar por las enseñanzas. Más bien al revés. Las enseñanzas que recibimos debemos de pasarlas por este filtro. Lo que nos están enseñando es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, tiene virtud, es digno de que se hable de ello, entonces es correcto. ¿Sí se entiende? Filipenses 4:8, para que lo tengan ahí. Todas las cosas que hagamos tienen que pasar por ese filtro. Pensar que sea honesto, verdadero, amable, justo, de buen nombre, que tenga virtud, que se pueda hablar de ello. Aquellas cosas que la gente suele esconder no son buenas, no son sana doctrina. O que prefieren no hablar de ellas, no son sana doctrina. ¿Por qué? Porque todo aquello que se oculta, por alguna razón se oculta. Sí. Entonces, estos son filtros para entender cómo identificar la sana doctrina. Ya la vimos de dos formas. Una, en la vida práctica. Una persona que se comporta como nos lo dice en Tito. Sí, que es prudente, sobrio, sabio, que es reverente, que se comporta bien, que es irreprensible, significa que vive en sana doctrina. Eso es con vida. Y otra forma, con la Biblia. Si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es amable, si es puro. Así es como identificamos la sana doctrina. Y luego, ¿cómo permanecemos en ella? Ese es el punto más difícil. La reconocemos, pero conozco una persona que era una chica muy entregada a Dios, que hablaba de la Biblia y que conocía la Biblia, pero pasaba el tiempo y no se le acercaba a ningún varón. Y ella quería tener ya un novio y quería formalizar algo, pues para el matrimonio. Y pasaba el tiempo y pasaron sus 25 años de edad y pasaron sus 29 años de edad, pasaron sus 30 y tantos años de edad y no se le acercaba un varón. Y en su desesperación, en su deseo, que no está mal ese deseo de tener una familia, de casarse, pero entonces comenzó a cometer errores. Y un error la llevó a otro. Empezó ya a entablar relaciones pues que ni siquiera eran formales, solo era por tener un novio. Y llegó al grado que confesó que había hecho cosas, no dijo qué cosas, pero dijo, es que yo sé que he pecado de lo peor. No dijo qué, pero dijo, he pecado de lo peor. Pero luego vino algo aún peor. Dijo, sé que estoy mal, pero no voy a cambiar. Y cuando le decimos, pero es que la Biblia dice, sí,
sé lo que dice la Biblia. Y sé que la Biblia dice que esto no es correcto. Pero yo no voy a dejar de hacerlo. Porque ya esperé mucho y nada más Dios no me da las cosas. Entonces, aunque esté mal, yo lo voy a hacer. Porque tengo necesidad. A eso me refería al principio cuando dije, pasa el tiempo y llega el tiempo en que no se soporta la sana doctrina. Cuando la sana doctrina uno se desespera porque no ve promesas cumplidas, o porque pasa el tiempo y nuestra carnalidad nos lleva a no hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo perseveramos en esa sana doctrina? Primero, tenemos que ser muy conscientes de que en nuestro interior hay una naturaleza de pecado que nos va a guiar a hacer lo contrario. Tenemos que ser muy conscientes de que si acabamos de creer en Dios, estamos en enamoramiento, en un periodo donde todo es bonito, pero que las cosas van a empezar a cambiar y a ponerse difíciles. Tenemos que ser muy conscientes de que va a pasar más tiempo y tenemos que perseverar. Porque además las promesas de Dios dicen, al que persevere hasta el final, recibirá la corona. El que llegue hasta el final y persista. No el que conozca. Porque también a la iglesia de Éfeso les dice, ustedes hacen las cosas muy bien en la carta de Apocalipsis. No sé si lo han leído, pero en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 en adelante, le habla a la iglesia de Éfeso, que es la misma iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, y les dice, yo sé que ustedes trabajan, se esfuerzan, hacen las cosas, pero tengo algo contra ustedes, les dice Dios. Olvidaron su primer amor. Se olvidaron de su primer amor. Ahora actúan por inercia, actúan por hábito, actúan por costumbre, no por amor. Y les dice, vuelvan a su primer amor o retiraré su luz del mundo. ¿Y qué pasó con la ciudad de Éfeso? Actualmente es Turquía. Y Turquía es un país musulmán. ¿Por qué? No regresaron al primer amor. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros entonces? Permanece en la sana doctrina. No te olvides de que Dios te salvó. Y conforme pase más el tiempo, no dejes que llegue el tiempo en el que ya no quieras vivir conforme dice Dios. Sino mantente firme. No importa que a veces no te agrade lo que la palabra te dice. No caigas en el error de lo que la gente puede hacer, de que buscan a aquel que habla lo que les conviene. Más bien, sé prudente y sé atento, porque cuando alguien diga algo que tú sabes muy bien que te conviene para seguir haciendo las cosas que no agradan a Dios, sé prudente y reconoce, ¿realmente esto es la voluntad de Dios o me está agradando y me conviene para no cambiar? Ten cuidado de ti mismo. La misma palabra nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina en 1 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, por lo que dije al principio, porque nuestra pecaminosidad nos lleva a hacer lo incorrecto. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida tu testimonio, cuida tus debilidades, cuida lo que sabes que no está bien, cuida las cosas que te pueden llegar a hacer caer. Cuando te sientas más fuerte en el Señor es cuando más débil eres, porque es cuando más tentaciones te van a poner. Cuando te sientas más seguro es cuando más inseguro y peligroso está la situación, porque eres vulnerable cuando te sientes que todo está sin problema. La persona que se siente segura descuida las fortificaciones. Tenemos que recordar que estamos en una guerra espiritual. Cuida de ti mismo y de esas debilidades en las que puedes caer. Y de la doctrina, dice 1 Timoteo 4:16.
Cuida de ti mismo por esa situación y de la doctrina, lo que has aprendido, lo que sabes que es verdad, lo que sabes que es lo que es la voluntad de Dios. Cuida de tu testimonio y cuida de vivir en esa fe y en esa enseñanza. Y dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y no habla de la salvación eterna, habla de la vida. Haz esto y vivirás en paz tú y los que te escuchen. Porque si cambias o si vives de otra forma, tú mismo te vas a perder, tú mismo vas a sufrir las consecuencias. Y los que ven tu vida y los que te escuchan también se pueden desviar. Entonces, vivir en la sana doctrina es vivir en solidez. Vivir en Dios es vivir firmes. Sabemos que ahí es donde está lo verdadero, lo sólido, lo que nos va a llevar al bien perfecto. Vivir en la sana doctrina. Reconocerla implica analizar mi propia vida. Si yo estoy siendo, como nos dice Tito, si yo estoy siendo prudente, sobrio, no calumniador, que realmente esté enseñando y yo sea un maestro del bien con mi vida y con mi testimonio. Si realmente estoy analizando todo a la luz de Filipenses 4:8, que sea bueno, verdadero, amable, honesto, de buen nombre, digno de alabanza. Si realmente estoy viviendo en esas dos cosas y si estoy aún buscando amar a Dios o mi vida ya se ha transformado en hábito y costumbre. Y si es así, pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios que nos regrese al primer amor, para volver a empezar, para volver a retomar, para volver a hacer las cosas como al principio. Y si aún no llega ese tiempo, seamos conscientes de que llegará un tiempo difícil. No caigamos en las tentaciones del diablo. No caigamos en nuestras propias concupiscencias, en que nuestros propios deseos nos lleven a volvernos necios y decir, como lamentablemente dijo mi hermanita, sé que está bien, sé que no estoy bien, pero no lo voy a dejar de hacer. Porque la palabra en Hebreos 10 dice, aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, tiene un castigo que no se puede comparar. Si sabes lo que es bueno, hazlo. Porque si no lo haces, es tu relación con Dios. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Permanece en ella, buscando vivir. Es día con día y es una lucha constante. La palabra de Dios no es para cobardes, es para valientes, que toman las promesas de Dios, se aferran y viven en perseverancia hasta verlas cumplidas, sabiendo que en Dios todas las promesas son sí, todas las promesas son amén. Siempre se cumplen. Y dice, y no es hacer la voluntad de Dios, no debe ser difícil para un hijo de Dios. Difícil en el sentido de, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Sí, difícil en el sentido de lo que cuesta cambiar, pero no difícil en el, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque mi primer amor está en Dios. Y si yo amo a Dios, amo lo que Él pide y su voluntad. Entonces, tengamos esto en nuestra mente, que no nos dé comezón el oído y buscar a aquellos que nos enseñen lo que nos conviene oír. No nos apartemos de la verdad, no sigamos fábulas. Leamos, vamos a ser responsables y aprender a leer la palabra y vivir en ella para poder estar en Cristo. Y en Cristo todo es plenitud. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje que has dado a nuestros corazones en esta mañana. Te ruego, Padre, que tú nos des sabiduría, que llenes nuestro corazón con tu Espíritu y siempre nos guíes a toda verdad, a tu voluntad y a hacer lo que tú sabes que es correcto. Guíanos, Padre, a discernir lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Guíanos, Padre, a actuar con sobriedad, con prudencia, con sabiduría, siendo irreprensibles. Señor, y si en algún momento caemos, tu palabra también nos dice que tú eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos delante de ti. Y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos y volver a darnos la oportunidad de seguir adelante y de hacer las cosas bien. No permita, Señor, que nos desviemos, que nos apartemos de tu palabra.
Manténnos siempre firmes y juntos a los que somos de tu familia, Señor. Y cuídanos, Padre, en tu palabra, porque en tu palabra está la verdad. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.